para llegar a la seguridad de nuestro entendimiento de básicamente cualquier doctrina. Son pasos de la interpretación bíblica. El primer paso es identificar y examinar cuidadosamente los pasajes, los principales pasajes de la Escritura que hablan sobre una verdad determinada, ¿no? El segundo pasaje es prestar especial atención a las palabras clave que se usa en conexión con este tema. Y el tercer paso es aplicar lo que se llama el principio de la mención completa. Y voy a explicar lo que esto significa. El primer paso hemos dado ya. En el primer mensaje sobre la elección hemos visto realmente muchos, no todos, pero muchos de los pasajes que hablan sobre la elección, como Efesios 1 y otros pasajes. Entonces vamos a ahora enfocarnos en el segundo paso, que es considerar algunas de las palabras clave que se usa para determinar el significado de la doctrina. Por ejemplo, la palabra griega para elegir, escoger, la palabra eklegomai. ¿Qué significa exactamente? Porque yo he oído en muchas ocasiones, quizá tú también, a personas que dicen, bueno, yo creo que Dios elige a todos, que Dios elige a todos. Luego el diablo, o que Dios elige a todos para la salvación, el diablo elige a todos para la condenación, y tú mismo, a ti te toca el voto determinante. Pero eso es dejar al hombre la última palabra. Y eso va en contra, eso es fomentar el humanismo, ¿no? Va en contra de la cosmovisión teocéntrica, que Dios es soberano, Dios hace lo que quiere. ¿Qué significa en griego la palabra eklegomai? Elegir, escoger, cuando la Biblia habla de los escogidos. Es una palabra compuesta de dos palabras más pequeñas en griego. Ek, que quiere decir fuera de, y lego, que quiere decir llamar o nombrar. Entonces, eso quiere decir que escoger, la idea de escoger es seleccionar a un grupo de cosas o personas de un grupo más amplio. Fuera de ese grupo más amplio, Dios escoge. Y este es el significado que tiene en muchos pasajes. Por ejemplo, en la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, cuando habla de David recogiendo piedras en el arroyo para matar a Goliat, dice que escogió para sí 5 piedras lisas. Ahora, ¿pensáis que había más piedras en ese arroyo? Seguramente, pero de un número más amplio, David eligió 5. Entonces, esta palabra conlleva la idea de seleccionar. Dios, elegir es seleccionar. Entonces, decir Dios ha elegido a todos, realmente eso no tiene sentido, porque la humanidad es la masa grande, pero la compañía de los escogidos es el círculo más pequeño. Es la compañía escogida de la humanidad. También cuando Josué está hablando con los judíos antes de entrar en la tierra prometida, les llama a elegir a qué Dios van a servir. Elijan hoy a quién servirán. O sea, hay varios dioses, los dioses de Canaán, los dioses de los egipcios. ¿A qué Dios vas a elegir? Entonces, la palabra claramente
tiene que ver con escoger de un grupo más amplio. O podemos pensar, por ejemplo, en la elección de Israel. Cuando Dios elige a Israel en el Antiguo Testamento, les dice claramente que no ha escogido a ellos por ningún atributo bueno en ellos. No es que sean una nación más grande, una nación más noble, una nación más moral, más bondadosa. No, dice, sois un pueblo de duro cerviz. Sois un pueblo rebelde. Pero yo os he escogido de entre todas las naciones. Entonces, la idea de elección siempre tiene esta idea de escoger de entre un número más grande. J.I. Packer dice, la idea misma de la elección implica que algunos no son elegidos. Dios selecciona a algunos, no todos. De todas las naciones escogió solo a Israel. De Israel, según la carne, la salvación en Cristo fue disfrutada por un remanente. Parte del misterio de la elección es que Dios nunca parece haber escogido a todos los que podría haber escogido. De este modo nos inculca que la elección es absolutamente libre y nos enseña a valorar la gracia que nos ha llegado personalmente. O sea, Dios no nos debía nada. Si hemos sido escogidos es por el propósito, la voluntad bondadosa de Dios, por su propósito inescrutable. Otra palabra que se usa a menudo en conexión con la elección es la palabra presciencia, o sea, no a menudo, pero en algunos versículos. Por ejemplo, Pedro dice que fuimos escogidos según la presciencia de Dios el Padre. Y una interpretación popular, presciencia es previo conocimiento, entonces una interpretación muy popular es que Dios sabe de antemano quién va a escoger a Cristo y quién no. Entonces, a base de ese conocimiento, escoge a aquellos que Él sabe de antemano van a escoger a Jesús. Eso hace que la elección del hombre sea la base de la elección divina. Pero ¿es esto realmente el significado de la palabra presciencia? Yo creo que no. Viene de la palabra conocer. Está hablando de un conocimiento previo. Pero el verbo conocer en el pensamiento hebreo, y tener en cuenta que los apóstoles eran todos judíos, el pensamiento hebreo, la idea de conocer habla de una relación íntima. Conocer en el sentido de conocer afectuosamente, conocer con cariño, conocer con amor. Realmente es una manera de hablar de amar a alguien. Leemos acerca de Adán, por ejemplo. Después de la caída dice que Adán conoció a Eva y ella concibió y dio a luz un niño. Ahora, Adán no conocía a Eva antes de la caída. Pues sí, en un sentido, pero en otro sentido no, porque fue solamente después de la caída que la conoció íntimamente, que tuvo relaciones con ella y la conoció de una manera nueva, íntima, afectuosa, amorosa. Esta es la idea también en el profeta Amós, cuando está hablando con los judíos, dice: a vosotros solamente, Dios hablando, la voz de Dios a través de Amós, dice: a vosotros, es decir, a los judíos, a vosotros, a Israel, corporativamente, a vosotros he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Qué quiere decir? He conocido a vosotros. ¿No es consciente de otras familias? Claro, es consciente. Sabe todo acerca de todas las familias. Pero solamente a una familia, solamente a los judíos conoció en este sentido íntimo. Entonces, cuando leemos que aquellos
que antes a los que Dios conoció de antemano, está hablando de esto, está hablando de este abrazo afectuoso de Dios, de conocernos. También otro ejemplo es el Salmo 1, dice, Dios conoce el camino de los justos, pero aborrece, ¿sí? Entonces, está hablando del afecto de Dios, el amor de Dios. Entonces, a los que Dios amó de antemano, es lo que está diciendo. Los que Dios abrazó, tuvo conocimiento de ellos antes de la fundación del mundo, escogió, predestinó. Entonces, ¿veis cómo estudiar las palabras, el significado de las palabras, puede arrojar luz sobre la doctrina? Entonces, vemos que la elección es Dios seleccionando de entre un número más grande a un grupo selecto. ¿A quiénes? Pues a quienes conoció. La presciencia es el conocimiento previo, el conocimiento desde la eternidad. Pero luego, finalmente, un tercer paso para llegar a la seguridad de nuestra comprensión de esta doctrina es aplicar lo que se llama el principio de la mención completa. ¿Qué es este principio? Es un principio hermenéutico de interpretación. Y es básicamente dejar que los pasajes más claros interpreten los pasajes menos claros. Y una cosa muy interesante en la Biblia es que con respecto a todas las doctrinas importantes de la Biblia, todas, parece que hay por lo menos uno o quizá dos pasajes en los que Dios explica a fondo esta doctrina. Os voy a dar unos ejemplos, o vosotros me vais a dar, ahí está mi español de España, vosotros, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿dónde encontramos un pasaje que habla extensamente sobre la doctrina de la justificación por la fe? Romanos 3, 4, 5, por ejemplo, 3 y 4. 4 explica en detalle todo lo relacionado con lo que es la justificación. ¿Dónde vamos a encontrar un pasaje que nos explica en detalle todo sobre las ofrendas? Segunda de Corintios, ¿no? 8 y 9, sí. O sobre el amor. Primero de Corintios 13. Todos los atributos del amor. ¿O dónde vamos a encontrar un pasaje que nos habla en detalle, un pasaje del Antiguo Testamento, que nos habla en detalle sobre los sufrimientos de Jesús? Isaías 53. ¿Dónde vamos a encontrar un pasaje que nos habla en detalle sobre la doctrina de la resurrección? Sí, el capítulo 15 de Primera de Corintios, ¿no? Entonces, de la misma manera, hay pasajes que hablan extensamente sobre la doctrina de la elección. Y casi todos los comentaristas están de acuerdo de que no hay pasaje que habla con más claridad sobre esta doctrina que Romanos 9. Romanos 9. Si quieres realmente llegar a la seguridad de conocer esta doctrina, estudia a fondo Romanos 9. Yo sé que hay pastores que ni siquiera quieren predicar sobre este capítulo. De hecho, escuché acerca de un pastor que predicó una serie expositiva sobre Romanos y llegando a 9 les dijo a su congregación: voy a saltar este capítulo, hermanos, porque no lo comprendo. Por lo menos fue honesto, ¿no? Pero el contexto del pasaje, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Sí? Sí. Muy bien. En este capítulo 9, Pablo está hablando de su actitud hacia sus compatriotas, los judíos, y está lamentando el hecho de que ellos no han recibido a Cristo como el Mesías. Y dice que podría
estar dispuesto a ser separado de Cristo si sus compatriotas pudieran llegar a la fe, porque siente tanto amor por sus compatriotas. Pero hay un problema más grande, y es que en el Antiguo Testamento Dios profetiza que cuando llega el Mesías, que el pueblo de Dios va a ser bendecido, que van a ocupar un lugar glorioso y que van a ser bendecidos por el Mesías. Y él está diciendo, pero si hay un número muy pequeño de judíos que están reconociendo a Jesús como el Mesías, ¿ha fallado la palabra de Dios? Y dice, de ninguna manera. Y luego destaca el principio de la elección. Y dice, hay que entender algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que alguien ha descendido de Abraham según la carne, no significa que sea necesariamente un hijo de Dios. Porque no todos los que son de Israel son Israel. Y él señala el hecho de que la mera descendencia física no es ninguna garantía de salvación personal. Los que han descendido de Abraham no heredan la salvación por su sangre y sus genes hebreas, no. Y luego Pablo sigue diciendo, y vamos a abrir nuestras Biblias ahora, Romanos 9, en los versículos 10, Romanos 9, y en los versículos 10 al 11, Pablo comienza a hablar del carácter incondicional de la elección. Es decir, que no todos son escogidos, y los que son escogidos no son escogidos a base de algún bien en ellos. Voy a leer versículo 10 a partir del versículo 10. No solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama, se lo dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. En realidad no hay falta de claridad en la enseñanza de Pablo. Él afirma en términos muy explícitos que la elección de Dios no se basa en nada que Dios haya en el objeto escogido. ¿Por qué digo eso? Porque estos mellizos, Dios no vio nada en ellos, ni nada bueno, ni nada malo que fuera la base de su elección. Entonces, ¿en qué basó su elección? Dice, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras. O sea, no es el hombre que escoge a Dios y en respuesta Dios escoge al hombre. Es todo lo contrario. Que Dios conforme a su propósito. Pero yo no entiendo este propósito. Así es, no lo vas a entender. Quiero decir que es un propósito que trasciende tu comprensión. No podemos juzgar los pensamientos de Dios. Los planes y los propósitos de Dios están por encima de nuestra comprensión y tenemos que doblar la rodilla ante un Dios incomprensible y decir, gracias Señor por haberme escogido, aunque no puedo entender por qué. No puedo entender por qué has tenido misericordia de mí. No vas a encontrar la respuesta en ti mismo. No vas a encontrar la respuesta en ninguna respuesta racionalista. Dios escogió porque amó, y detrás de ese amor no podemos entrar. ¿Por qué resulta tan difícil aceptar eso? Pero fijaos, Pablo anticipa las objeciones a su doctrina porque sabía que los hombres van a quedar muy inquietos con esta enseñanza. Entonces,
él contesta dos objeciones. La primera objeción está en el capítulo 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? O sea, algunos dicen, pero si Dios hizo algo para uno que no hizo para el otro, entonces ¿no es Dios injusto? Y nuestro hermano contestó esta pregunta antes cuando dice, no, en su ejercicio de soberanía, Dios no es el deudor de ningún hombre. Si Él elige, es un acto de misericordia. Y un acto de misericordia, por definición, no es algo que Dios sea obligado a hacer. Dice un escritor, James Kennedy, dice, cuando un gobernador perdona a algún criminal en la penitenciaria, no significa que tenga que perdonar a todos los criminales en la cárcel. Ese es un principio ejecutivo del soberano. Puede extenderlo o retenerlo según lo considere conveniente. Dios mira a un mundo caído y decide extender misericordia y perdonar libremente a una persona que merece ser castigada por sus pecados. Por lo tanto, Dios extiende misericordia a esa persona. Lo que Pablo quiere decir es que es un acto misericordioso, y la misericordia, vuelvo a decir, no es una obligación. Dice Dios a Moisés, tendré misericordia del que tenga misericordia y tendré compasión del que tenga compasión. Entonces, primera objeción contestada. Segunda objeción tiene que ver, no es porque Dios hace uno por una persona que no hace por el otro. Es si esa persona está caído en el pecado y no puede hacer nada más que pecar, ¿por qué lo considera responsable Dios? Vemos esto en el versículo 19. Me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Esa es la otra objeción. ¿Cómo puede Dios responsabilizar a los hombres por hacer algo que no pueden hacer, aparte de su gracia interviniente? Si los hombres por naturaleza son pecadores rebeldes, si se resisten a Dios por naturaleza y no pueden superar esta inclinación pecaminosa de su naturaleza, entonces ¿cómo puede Dios considerarles responsables? Martín Lutero enfocó la cuestión así. Dice, si sus corazones carnales no pueden someterse a la ley de Dios a causa del amor reinante del pecado en sus corazones, y si Dios en su soberanía no cambia sus corazones, sino que los entrega, por así decirlo, para satisfacer el deseo de sus corazones malvados, según su propio propósito divino, ¿cómo puede hacerles responsables de los pecados que estaban seguros de cometer? Y es muy importante que nos fijemos en la respuesta de Pablo. Nos recuerda de nuestra posición como criaturas de Dios. Dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto moldeado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honrable y otro para uso ordinario? ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportar con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria, es decir, nosotros, a quienes también nos llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Lo que Pablo está diciendo es que nosotros tenemos que recordar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Nosotros somos criaturas, y no solo criaturas, criaturas caídas y pecaminosas. Así que no estamos en una posición de juzgar a Dios. Entonces, si Dios ha revelado esta verdad,
tenemos que recibirla por fe, confiando en la justicia de Dios, aunque nuestra razón limitada no puede resolver esta pregunta. Mira, hay misterios que no vamos a poder resolver nunca. Ahí necesitamos fe. Y la fe nos invita a confiar en el carácter de Dios y en la revelación de Dios. Dios nos dice claramente que de la masa de la humanidad caída, Él tiene la libertad para formar algunos vasos de uso común, es decir, dejándoles seguir su propia voluntad. Aunque sea una voluntad corrupta, pecaminosa, no está bajo obligación de intervenir en gracia y cambiarlos. Y ninguno puede acusarle de ser injusto. Esta es la justicia. Pero el mismo Dios que forma a algunos como vasos comunes, también tiene la libertad de escoger de esa misma masa de humanidad caída, tomar arcilla y formar esa arcilla en un vaso de honra y gloria para ser un monumento a su salvación gratuita para toda la eternidad. Y esto es lo que Dios ha hecho. Entonces, la conclusión, hermanos. Yo creo que la enseñanza de Pablo es claro. Establece mejor que cualquier otro pasaje la naturaleza de la elección como un acto soberano de Dios que trasciende nuestra comprensión y que determina el destino de los seres humanos y de su propio pueblo. Pero quiero terminar esta tarde hablando del efecto que esta doctrina debería tener en nuestros corazones, porque Dios revela esto no para satisfacer nuestra curiosidad, sino para llevarnos a la adoración de un Dios que es justo y misericordioso. Debemos contemplar la bondad y la severidad de Dios y darle honra y gloria por todas sus obras. Y debemos realmente sentirnos asombrados con gratitud. Si esa salvación nos ha llegado, tenemos que caer de rodillas delante de Dios y decir: gracias, Señor. Y ayúdame a llevar el mensaje de una salvación completa, cumplida en Cristo, a todo el mundo, invitando, llamando, exhortando a todos a mirar a Cristo, porque esto sí es nuestra responsabilidad. Y la promesa del Evangelio es que quien sea que mire a Cristo será salvo. No será salvo por su propia voluntad. ¿Por qué? Porque si mira a Cristo es porque el Padre está atrayéndole a Cristo, está capacitándolo para mirar a Él para la salvación. Así que, hermanos, esta es una verdad para caer de rodillas en reverencia entre un Dios soberano cuyos propósitos nadie puede frustrar. Amén. Sí. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Señor, vengo a ti esta tarde y te doy las gracias por el privilegio de abrir tu palabra y exponerla. Te pido, Señor, que tú uses mis palabras para bendecir a estos hermanos queridos. Señor, te pido que tú abras los ojos para que cualquier persona que esté dudando sobre la salvación o está preguntándose qué tiene que hacer para ser salvo, puede saber que Dios es el que salva. Y salva a aquel que mira a Cristo, consciente de su incapacidad de salvarse a sí mismo, porque la invitación es así a todos, Señor. Aunque tú atraes a aquellos que tú has escogido, pero la invitación es que
quien tenga sed, que venga, que toma de las aguas de vida gratuitamente, que mira al único que puede salvar al pecador, a Jesucristo, el crucificado, que ha conseguido con su muerte en la cruz la salvación de una gran multitud que ninguno puede numerar. Oh Señor, ayúdanos a amar más a Él. Gracias por Él, Señor. Te doy en el nombre de Jesús. Amén.